Hola, vamos a ver un ejercicio de tratamiento térmico, de un diagrama de tratamiento térmico en el cual se nos pide primeramente que indiquemos qué tipo de acero se trata y explicar por qué creemos que es así. Bien, a la vista del diagrama, antes de nada tenemos que tener claras dos cosas. Uno, la primera es que solo la austenita se transforma. Se puede transformar en ferrita, en perlita, en vainita o en martensita. Pero solo la austenita se transforma. Y la segunda cosa importante que tenemos que tener clara en esta clase de diagramas de tratamiento térmico es que el enfriamiento es un enfriamiento rápido. Digamos que la caída de temperatura es vertical. Entonces, teniendo esas dos cosas claras y viendo el gráfico, podemos pasar a solucionar el ejercicio. Primero se nos dice a ver qué tipo de acero es. Para saber qué tipo de acero es, la clave está en esta línea, en la temperatura eutectoide, esa línea. Si tenemos acero por encima de la temperatura eutectoide, como es este caso, esta zona verde, vemos que la zona verde es austenita más ferrita. Parte de la austenita se transforma en ferrita, por lo que encima de la temperatura eutectoide hay ferrita. Al haber ferrita, entonces estamos hablando de un acero hipoeutectoide. Si aquí nos hubiera dicho el diagrama que en vez de ferrita había cementita, entonces, si aquí encima de la temperatura eutectoide hubiera cementita, estaríamos hablando de un acero hipereutectoide. Y ya la tercera posibilidad sería que si el gráfico, en vez de acabar por encima de la línea de temperatura eutectoide, acaba justo por debajo, o sea, no hay nada por encima, sino acabaría por debajo, entonces estaríamos hablando de un acero eutectoide. En este caso, como es ferrita, lo que está por encima, claramente estamos hablando de un acero hipoeutectoide. Bien, solucionando el primer punto, nos piden que dibujemos una serie de materiales, ¿no? En los cuales se podría transformar, ¿no? Y tenemos que dibujar el gráfico en el cual llegamos a conseguir esos materiales. Decir que a la izquierda tenemos las temperaturas y el tiempo es el que está en el eje de las X, ¿vale? Entonces, lo primero que nos piden es conseguir un 100% de martensita. Bien, siempre se empieza a enfriar, digamos, por encima de la temperatura eutectoide, ¿no? Entonces, empezamos y, como hemos dicho, es una caída vertical, es un enfriamiento rápido. Entonces, para conseguir martensita, pues directamente hasta la martensita, hasta temperatura ambiente, ¿vale? Siempre hay que enfriar hasta temperatura ambiente. Bien, ya hemos conseguido la primera, ¿de acuerdo? La siguiente que nos piden es vainita más ferrita. Esta vamos a dejarla para otra más tarde. Vamos a saltarla por ahora, la explicaremos luego más adelante. Ahora, la siguiente sería la C. Esta sería la A. La siguiente sería la C, la cual sería perlita fina. Vale. La perlita fina, volvemos a empezar del mismo sitio, y la perlita fina haríamos un enfriamiento caída vertical y luego tendríamos que ir a la zona de la perlita. Antes de eso hay que comentar que en la zona donde hay ferrita y perlita, en la zona, digamos, de mayor temperatura donde hay mayor temperatura, la zona más alta, digamos, de la perlita, esto sería perlita gruesa. Y en la zona más baja de la perlita es perlita fina. La perlita fina se empieza a formar a los 540 grados, en este caso está un poco más alto quizás, pero entre los 540 grados y quizás los 600 podemos obtener perlita fina.
En este caso nos están pidiendo que a ver si podemos conseguir un 100% de perlita fina. Para conseguir un 100% de perlita fina deberíamos de llegar a este punto sin tocar ninguna parte de estas donde hay ferrita. Entonces deberíamos de hacer algo así. Aquí en este punto ya se empieza a transformar la austenita en ferrita más perlita. Aquí, perdón, se transforma en perlita y aquí llega a la perlita fina. De aquí enfriamos a esta temperatura ambiente y ya hemos conseguido que toda la austenita que haya se transforme en perlita, porque recordamos que en la zona baja de la perlita, en la zona más fría, solo hay perlita fina, no habría ferrita. Entonces ya tendríamos aquí, la tercera opción, la C. Vale. Ahora vamos a intentar buscar la cuarta opción, la D, 100% vainita. Para conseguir vainita, vemos que la zona de la vainita está aquí. Si venimos por esta zona, partimos otra vez de una zona alta, bajamos, enfriamos de golpe, de repente, hasta cualquiera de una parte de estas, daría lo mismo, ¿dónde? Aquí ya mantenemos en el tiempo, digamos que una línea horizontal es mantener en el tiempo a esa temperatura, ¿no? Entonces digamos que hemos bajado hasta 380 grados y mantenemos en el tiempo durante 10 a la 4 segundos, por ejemplo, ¿no? Entonces, según se está manteniendo en el tiempo, aquí todavía es todo austenita. Aquí se empezaría a transformar parte de la austenita en vainita y llegados a este punto, la raya del 50%, aquí habría un 50% de austenita y un 50% de vainita. Si seguimos, en cuanto llegamos a este punto, ya a partir de aquí, toda la austenita se ha transformado en vainita. Recordamos que solo la austenita es la que se transforma. Entonces aquí ya tenemos un 100% de vainita. Entonces enfriaríamos otra vez hasta la temperatura ambiente, después de haber esperado casi 10,4 segundos, 10 elevado a la 4 segundos, y ya tendríamos la opción D que nos piden. La opción E nos están pidiendo martensita, 50% de martensita y 50% de perlita gruesa. Bien, para ir al 50% de martensita y perlita gruesa, para llegar a la perlita gruesa, aquí, tenemos que pasar, la única forma de conseguir perlita gruesa es en la zona alta de la perlita. Por aquí, para llegar aquí, tendremos que pasar inevitablemente por aquí, por la zona de la ferrita. Entonces, si partimos de aquí, enfriamos y llevamos a la zona de perlita gruesa para intentar conseguir nuestra perlita gruesa, aquí una parte ya se empieza a transformar en ferrita y aquí otra parte, la parte de austenita que queda aquí, que ha llegado, aquí tenemos austenita más ferrita más perlita. La poca austenita que queda, cuando pasa de esta línea, se transforma toda en ferrita más perlita. Entonces, no podemos llegar a la perlita gruesa sin tener una parte de ferrita. Sí o sí vamos a tener ferrita, porque recordamos que la austenita es lo único que se transforma. Aquí parte de la austenita se ha transformado en ferrita, entonces aquí esa ferrita se va a mantener, no se va a transformar en perlita. Entonces sí o sí vamos a tener ferrita en esta zona, por lo cual esta posibilidad, 50% de martensita y 50% de perlita gruesa, no es posible, porque tenemos ferrita. Si queremos tener perlita gruesa, nos va a salir ferrita también. Como no nos dejan tener ferrita en esto, no se puede. No se puede.
esta opción no sería posible porque aquí obtendríamos ferrita. En el otro caso, en el caso C, por ejemplo, que nos pedían perlita fina, éramos capaces de llegar a la perlita fina porque no habíamos pasado por la zona de ferrita. No habíamos pasado por esta zona de ferrita, pasamos por debajo. Y aquí sabemos que solo se forma perlita fina, sin ferrita. Entonces sí es posible conseguir un 100% de perlita fina, pero no perlita gruesa sin antes obtener ferrita. Vale. Pasamos al punto F, y en el punto F nos están pidiendo 50% de martensita y 50% de vainita. Vale, volvemos a partir desde el principio y enfriamiento rápido. Todo esto sería todo junto aquí, digamos, en el eje de la SIS, pero lo hago un poco aparte para que se pueda ver mejor, ¿no? Enfriaríamos hasta, pues daría lo mismo, hasta 450, que 60, que 80. Nosotros lo que tenemos que conseguir es un 50% de vainita y un 50% de martensita, no importa el orden. En este caso nosotros primero vamos a conseguir la vainita y luego lo último que conseguiremos será la martensita. Entonces, para conseguir un 50% de vainita hay que llegar a esta línea discontinua en la cual la austenita que pase por esta zona, el 50% en este punto, en esta línea discontinua, se habrá transformado a vainita. Entonces tendremos ya el 50% de vainita. Daría igual aquí hasta cuánto enfriar. Vamos a enfriar, por ejemplo, hasta 410 grados. En 410 grados mantenemos a esa temperatura hasta 7 por 10 a la 2 segundos, 700 segundos. Mantendríamos la temperatura durante 700 segundos y en este punto que ya se ha empezado a transformar la austenita en vainita, aquí ya tendríamos un 50% de vainita, por lo cual ya tendríamos una parte completada. Llegado a este punto, enfriaríamos, otra vez sería en vertical, enfriamiento rápido, recordemos, y aquí, en este punto, empezaría a transformarse el 50% de austenita que tenemos, porque aquí tenemos 50% de austenita más 50% de vainita, pues aquí el 50% de austenita se empezaría a transformar en martensita. Una vez he pasado el de martensita de 90%, cuando se enfría un poco más, ya tendríamos que toda la austenita se ha transformado en martensita. Entonces, cuando ya llegamos a la temperatura ambiente, tenemos que hemos obtenido un 50% de vainita y el resto, el otro 50% de martensita. Vale. Dicho esto, solo nos quedaría calcular el punto B, vainita más ferrita. Bien, vainita más ferrita, vamos a decir que vamos a explicar en otro gráfico donde volvemos a empezar, volvemos a partir de una temperatura superior a la eutectoide y tenemos que conseguir vainita y ferrita, pero primero vamos a conseguir la ferrita, que es la que tenemos en la parte de la temperatura más alta, y luego intentaremos conseguir vainita. Bien, para ello enfriamos y luego desplazamos, venimos hasta una zona donde hay ferrita, austenita más ferrita. No importaría, no nos está diciendo qué porcentaje, simplemente nos está diciendo que haya vainita y que haya ferrita, no importa cuánto porcentaje. Entonces nos daría igual hasta dónde aquí venir. Podríamos venir hasta aquí, hasta 3 por 10 a la 2 segundos, o podríamos venir hasta 4, o sea, hasta 2 o 3 por 10 a la 3 segundos. Daría igual. Bueno, hemos llegado hasta aquí y ya está. Ahora tendríamos que enfriar. Enfriamiento rápido. ¿Qué pasa si ahora enfriamos rápidamente y venimos así? Esto no es real. En la vida real esto no pasa.
Una vez que hemos llegado a este punto, digamos que el gráfico, o sea, ya vamos a enfriar, el gráfico, el diagrama se desplazaría. Es como si este punto fuera otra vez el punto cero, de tiempo cero. Es como si desplazáramos el gráfico, así, hasta el punto cero, de tiempo cero. Este punto es el tiempo cero. Entonces ahora sí podríamos enfriar rápido hasta una zona, por ejemplo, de 400 grados o 380, no importa. Y en este punto tendríamos un porcentaje de ferrita y el resto, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos un 40% de ferrita, un 50% de ferrita, por ejemplo, aquí en este punto, 50% de ferrita, y el otro 50% todavía es de austenita. No ha variado. Ahora, cuando lo paremos de bajar la temperatura en el tiempo y lo mantengamos en el tiempo, haremos que obtenga vainita. Para eso lo tenemos. En este punto habría el 50% de ferrita que hemos conseguido antes y el 50% de austenita, pero ya se empezaría a transformar la austenita en vainita. Llegados al punto del 50%, tendríamos un 50% de ferrita y el otro 50% de austenita, que es el que se está transformando, se ha transformado un 50%, por lo que un 50% de esa mitad, por lo que un 25% se habrá transformado en vainita y otro 25% todavía es austenita. Pero si seguimos manteniendo durante tiempo, conseguimos que toda la austenita se haya transformado en vainita, por lo que aquí, en cualquier punto, tendríamos el 50% de ferrita inicial y ahora toda la austenita se nos ha transformado en vainita, por lo que tendríamos 50% de vainita. Con lo cual solo tendríamos que enfriar y ya estaría. Ya tendríamos el B. Vale, esto pasa en la realidad. Pero en un gráfico, en un papel, no se puede desplazar el gráfico. Digamos, no podemos, a cada punto que vamos, no podemos decir que eso es el punto cero, ¿no? Entonces, en papel, en un papel, esto sería de la siguiente forma. Empezaríamos como siempre. Bajaríamos hasta el punto donde queremos obtener algo de ferrita. Y luego aquí, como no podemos desplazar el gráfico, pues bueno, hacemos esta maniobra, retroceder, que bien sabemos que no podemos retroceder en el tiempo, pero es una forma de decir que el gráfico se desplaza. Y con esto ya podríamos completar el gráfico de bajar hasta una temperatura donde vayamos a conseguir el resto de vainita, con lo que tendríamos, y enfriar, tendríamos la B. Por lo que hemos llegado a conseguir 5 de las 6 que nos pedían y la otra no es posible conseguirla. Vale, esto es para un diagrama de tratamiento térmico. Vamos a ver ahora uno de enfriamiento continuo. El ejercicio de enfriamiento continuo, nos está pidiendo
dibujar las trayectorias de enfriamiento y dibujar las que sean posibles. Vale, en el enfriamiento continuo hay que tener dos cosas claras. Una, la austenita es lo único que se transforma, lo único, y la segunda es que en enfriamiento continuo hay una curva de enfriamiento. En este caso nos dan esta curva, estas curvas. En otro gráfico de enfriamiento nos pueden dar otra con otra forma, pero en este caso nos están dando que esta es la curva de enfriamiento. No puede haber aquí un enfriamiento rápido, vertical. No puede haber un enfriamiento como lo había en los diagramas de tratamiento térmico. Aquí tiene que ser continuo y siguiendo la curva que nos dan. Entonces, en este caso tenemos que hacer curvas paralelas a las que nos han dado para poder cumplir lo que nos piden. Vale, nos están pidiendo, por ejemplo, martensita, 100% de martensita. Bueno, ver aquí que martensita está en verde, la vainita es esta zona, la perlita es esta zona y ferrita sería esta zona, justo debajo de la temperatura eutectoide. Aquí podríamos decir que el tipo de acero, como está por debajo de la temperatura eutectoide, es un acero eutectoide. Si estuviera por encima y fuera ferrita, estaríamos hablando de un acero hipoeutectoide. Y si nos hubieran dado aquí la cementita, lo verde fuera cementita y estuviera por encima, sería hipereutectoide. Pero en este caso, como está debajo de la temperatura eutectoide, es un acero eutectoide. Vale, esta, la AC3, es la temperatura de austenización. Vale. Dicho esto, ya podemos empezar a hacer... nos están pidiendo 100% de martensita. Bueno, aquí también... aquí tenemos que hacer curvas paralelas a las que tenemos, por lo que partiremos de una zona de esta de la izquierda. Aquí podemos hacer cualquier curva, podemos ir en cualquier sitio, siempre y cuando esté en la zona de austenita y vaya directamente a la zona de martensita, hasta la temperatura ambiente. Toda la austenita aquí se ha transformado en martensita. No podríamos hacer en la primera línea, porque ahí se transformaría, un 5% se transformaría en vainita, por lo cual tiene que ser a la izquierda de la primera línea que nos da el gráfico. Vale, ahora vamos a intentar conseguir 100% de perlita fina. Vale. Perlita fina, vemos que perlita se consigue en esta zona, perlita. Pero vemos que aquí lo máximo de perlita que se puede conseguir es un 85%. Y un 15% de ferrita. Vengamos de donde vengamos, cojamos la curva que cojamos, tal y como nos pasó en el ejercicio anterior, siempre que queramos obtener perlita, vamos a tener que conseguir, o se nos va a transformar parte de la austenita en ferrita. Como poco en este caso se va a transformar un 15% en ferrita y un 85% en perlita. Los otros porcentajes son menores, 35 y 65. Pero la máxima perlita que conseguiríamos sería 85% y luego un 15% de ferrita. Por lo que la segunda opción no es posible. Esta no es posible. Nos dicen para conseguir un 100% de ferrita. Bien, 100% de ferrita. Vemos que en ningún caso podemos trazar una curva en la que toda la austenita se transforme en ferrita. En ningún caso. La máxima ferrita que vamos a conseguir es un 35% en este punto. Pero luego conseguiremos un 70% según sigamos enfriando, que siempre hay que llegar a enfriar hasta la temperatura ambiente. Conseguiremos un 65% de perlita, por lo que un 100% de ferrita tampoco es posible.
Vamos a intentar conseguir un 50% de martensita y un 50% de perlita gruesa. Lo mismo, si queremos conseguir perlita, sea gruesa o fina, no podemos conseguir perlita sin antes pasar por la ferrita. Y en este caso nos están pidiendo perlita más martensita, por lo cual no es posible tampoco conseguir esta opción. Lo siguiente que nos piden es un 80% de martensita y un 20% de vainita. En este caso, da igual el orden, en este caso conseguiríamos primero la vainita y luego la martensita. Pero aquí vemos que sí que tenemos una posibilidad de conseguir un porcentaje de vainita y el resto de martensita. Vamos a ver si podemos conseguir lo que nos piden. Aquí vemos que en la tercera línea que nos proponen es un 15%, se transformaría la austenita que se está enfriando, a partir de este punto se empezaría a transformar en vainita. Llegado a este punto sería un 15% de vainita y el resto, cuando siguiera enfriándose, sería el resto de martensita. El resto de la austenita se transformaría en martensita. Por lo que aquí vemos que un 15%, esta es la línea del 15%, esta es la del 75%, pues podemos decir que una línea cercana a la del 15%, paralela, hasta aquí, se transformaría en aproximadamente un 20% de vainita y el resto de la austenita aquí se transformaría en martensita. Por lo que tendríamos aquí ya la opción E conseguida. Vale. La F nos está pidiendo vainita más ferrita. Una parte de vainita, un porcentaje de vainita y otro de ferrita. No nos están diciendo porcentaje, suficiente con que sea una parte. Vamos a ver si podemos conseguir que haya un 100% entre vainita y ferrita sin llegar a conseguir ni perlita ni martensita. Vemos que aquí esta curva, aquí se transforma un 1% de la austenita en ferrita y a partir de aquí el otro 99% se transforma en vainita. Por lo cual cuando pasa a la martensita ya no hay austenita que transformarse. Por lo cual en esta línea, sobre esta línea, se conseguiría un 1% de ferrita y un 99% de vainita. Y luego seguiríamos enfriando y se quedaría con el 1% de ferrita y 99% de vainita. El siguiente punto nos está pidiendo un 100% de vainita. 100% de vainita. Vemos que aquí esta línea nos está dando un 95% de vainita, pero el 5% restante se transformaría en austenita. La línea donde más, la curva donde más vainita conseguiríamos sería esta, la que hemos trazado antes también, sería un 99% de vainita, pero obtendríamos un 1% de ferrita. No podemos tener ferrita, nos están pidiendo un 100% de vainita, por lo cual la curva más próxima que podríamos trazar para conseguir el mayor porcentaje posible de vainita debería de ser esta, que no tocara la ferrita. Pero esto, vemos que esta línea llega a darnos entre un 95 y un 99% de vainita, que sería un 97%. Y a partir de aquí, el otro 3% se transformaría en martensita. Por lo que no obtendríamos, o no se puede obtener, según este gráfico, un 100% de vainita. No es posible. Lo siguiente que nos están pidiendo es un 50% de ferrita, un 40% de perlita y un 10% de vainita.
Para empezar, el 50% de ferrita no lo podemos conseguir de ninguna de las formas. Por lo cual, no vemos posible que se pueda obtener lo que nos están pidiendo en el punto H. Pero en cualquier caso se puede mirar que sí que hay una posibilidad de poder conseguir ferrita, perlita y vainita. Por ejemplo, en esta curva un 70%, o aquí la austenita que se empieza a enfriar aquí se transformaría un 10% en ferrita, otro 10% en perlita y el restante 70% en vainita. Por lo cual sí es posible conseguir una composición de ferrita, perlita y vainita, pero no en los porcentajes que se nos está pidiendo del 50, 40 y 10. Por último, tendríamos que intentar conseguir ferrita, perlita, vainita y martensita. Vemos que, como hemos dicho antes, cualquier línea de enfriamiento de estas que pasan por la ferrita, perlita y vainita y martensita, la suma de las tres primeras, tanto la ferrita como la perlita como la vainita, suman el 100% de la austenita que se ha ido enfriando, por lo que no queda nada de austenita para que se transforme en martensita. Por ejemplo, si cogemos esta línea de enfriamiento, un 3% se transformaría en ferrita, un 5% se transformaría en perlita y el restante 92% se transformaría en vainita, con lo cual ya tendríamos el 100% de la austenita transformada en estas tres. No quedaría nada, luego, aunque siguiéramos enfriando, no se transformaría nada en martensita, por lo que esta opción no es posible. Sí conseguiríamos ferrita, sí perlita y sí vainita, pero no martensita, por lo que no es posible. Siguiendo con el ejercicio, nos pregunta qué tipo de acero es. Ya lo hemos contestado al principio, es un acero eutectoide porque está justo por debajo de la temperatura eutectoide. Por último, nos quedaría ver cuál sería la temperatura de austenización del acero. En el gráfico podemos ver que la AC3 es la temperatura de austenización, por lo que cualquier temperatura superior a ella, que esté por encima de esta temperatura de austenización, si una probeta de ese acero la dejamos el suficiente tiempo a esa temperatura, se austenizará de forma homogénea completamente, llegando a tener un 100% de austenita, por lo que se austenizará por encima de la temperatura AC3. Y con esto hemos terminado el ejercicio, con lo que solo recordar las tres cosas importantes. Solo la austenita se transforma. En gráficos de enfriamiento continuo hay que seguir el gráfico y no puede haber un enfriamiento vertical, como en gráficos de TTT. Esto es todo, un saludo y hasta la siguiente.